Ok, entonces vamos a ver. Ponga como tema movimiento parabólico. Como tema movimiento parabólico. Este movimiento parabólico, al igual que el movimiento de disparo horizontal, es un movimiento en 2 dimensiones. Es un movimiento compuesto. Esas son las características de este movimiento parabólico, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esas son las características, una de las, ¿cómo le puedo decir? Características, podríamos decirle, de que es en 2 dimensiones y por ende es compuesto, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Suponiendo que tenemos la cancha de fútbol, ¿sí? Cancha de fútbol. Y por aquí, vamos a ver, está alguien por allí jugando pelota y va a patear el balón, ¿sí? De alguna manera lo patea, ¿sí? Y a lo que lo patea con una velocidad inicial. Le va a dar un impulso de velocidad inicial, ¿sí? El balón. Este balón a lo que lo dispara así, viene y describe una trayectoria parabólica y va a caer por acá. Déjame ponerle más o menos por ahí. Viene y cae por acá. Ahí cae el balón. Al otro lado de la cancha. ¿Sí? Vamos hasta ahí. ¿Y por qué? Porque ya tiene un ángulo de disparo. Ya el ángulo es diferente de cero. ¿Estamos claros? Entonces no tiene la diferencia, ¿no?, de lo que yo decía anteriormente. En el disparo horizontal, obviamente el ángulo de disparo es 0 grados. No hay opción. Cuando el ángulo es diferente de 0 grados, se convierte en un movimiento parabólico. Trayectoria parabólica. ¿Estamos notando la diferencia entonces? Sí. Ahora veamos. Si tenemos, vamos a ver, la distancia horizontal que existe entre el disparo de inicio y la llegada. Eso sería una distancia X, que se le llama delta X, el desplazamiento que tiene el objeto en la trayectoria horizontal. ¿Sí? ¿Entendido? Y el tiempo que vamos a tomar desde aquí hasta acá, ese tiempo, ¿cómo se le llama? Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. ¿Alguien dice lo mismo? ¿Opina lo contrario? Dígame. Hable ahora o calle para siempre. Es, el tiempo total sería la distancia, o sea, recibe el nombre de alcance máximo horizontal, creo que era, o no sé si varía. No, no, es que si está la distancia de aquí a acá, este es el alcance máximo horizontal, es el máximo. Bueno. Pero yo lo estoy relacionando con el tiempo. ¿Cómo se llama este tiempo hasta cuando alcanza el alcance horizontal, valga la redundancia? ¿Cómo se llama ese tiempo? Esa era mi pregunta. Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. ¿Estamos claros, no? ¿Estamos claros que es el tiempo de vuelo? ¿Ah? Ese es el tiempo de vuelo. Sí. Ese es el tiempo de vuelo, sí. ¿Por qué? ¿Qué significa o qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es el tiempo que demora la partícula o el objeto en estar en el aire, ¿no? En estar en el aire. Aquí sale del suelo, llega al suelo. Estar en el aire es el tiempo de vuelo. ¿Estamos claros? Ahora, ya tenemos claro qué es el tiempo de vuelo. Este objeto, esta pelota, va a tener un tiempo de subida hasta aquí, hasta donde sube máximo, ¿verdad?
y ya no va más. ¿Por qué? Porque subió hasta aquí y de ahí al otro lado va a bajar. Sube y baja, ¿sí o no? Subió, este es un tiempo de subida. Por acá va a bajar, este es un tiempo de bajada. ¿Estamos claros? Y esta altura que alcanza, por ejemplo, subió y de ahí bajó. Esta altura donde subió máximo se va a llamar altura máxima. ¿Estamos claros? Estamos hasta ahí. Esta es la altura máxima. ¿Entendido? Esta es la altura máxima. Y acá es el alcance máximo, horizontal, en función del tiempo de vuelo. Pero si analizamos un poquito el tiempo de vuelo, entonces el tiempo de vuelo, ¿qué me representa? El tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Sí? Pero el tiempo de subida, sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Sí? Porque si demoró 30 segundos en subir, va a demorar 30 segundos en bajar. Entonces el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo de vuelo yo lo puedo representar en función del tiempo de subida. Si el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida, entonces yo puedo decir tiempo de subida más tiempo de bajada, de subida, son dos tiempos de subida. O sea que el tiempo de vuelo me representa dos veces el tiempo de subida. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, Ahora, profesor. para resolver el problema, vamos a tener dos opciones. Para resolver vamos a tener dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? A ver. Primero que lo podemos resolver, los problemas podemos resolverlo por componentes. ¿Ah? Y segundo, podemos resolverlo usando ya, entonces también lo podemos resolver usando el módulo de la velocidad inicial y el ángulo. Dos maneras. No sé si estamos claros. Ya vamos a aclarar esta parte igual. De que para resolver un problema, repito, podemos usar, a ver si lo fue aquí. Usando, la U es minúscula, poner la U mayúscula. Más grande la U. Bueno, ahí está. Usando el módulo de velocidad inicial y el ángulo teta. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pero ya vamos a aclarar estas dos partes. Pero primero vamos a ver qué pasa aquí. En el movimiento horizontal, como es un movimiento compuesto, va a tener dos movimientos. Pues acuérdense que el movimiento disparo horizontal tenía dos movimientos, el horizontal y el vertical. ¿El horizontal qué era? ¿Era para qué el horizontal? ¿Ah? ¿El movimiento horizontal qué era? ¿Ah? ¿Se fueron? En el disparo horizontal, el movimiento horizontal, ¿qué era? ¿Qué representaba? Eso es Desplazamiento. MRU. Movimiento horizontal, en el disparo horizontal, valga la redundancia, era de MRU. ¿Se acuerdan?
Y el vertical, ¿qué era? Caída libre, pues por eso es movimiento compuesto, porque habían dos partes, horizontal y vertical. El horizontal MNU y el vertical caída libre. Listo. Ahora, ¿qué pasa en este movimiento parabólico? Movimiento de proyectiles. ¿Qué pasa aquí? Que también es compuesto. Tiene movimiento horizontal y también va a tener movimiento vertical. El horizontal, aquí en este caso, también es MRU. Es un movimiento rectilíneo uniforme también. Así como el disparo horizontal, que había MRU, también el parabólico es MRU. Ahora, como yo decía, no, al resolver un problema, yo lo puedo hacer por componentes o lo puedo hacer usando la velocidad inicial y el ángulo. Aquí está la velocidad inicial y aquí está el ángulo. Déjenme borrar esta partecita. Ya tenemos claro esto de tiempo de subida, tiempo de bajada, etcétera, etcétera. Voy a borrar esto para poder hacer mejor, para poder explicar mejor esto. Ya, o sea, ¿a qué se refiere? Porque estaba indicando de que yo puedo resolverlo de dos maneras. Repito, aquí está la velocidad inicial, aquí está el ángulo, o sea, es esta parte de aquí. Ahora, para componentes, ¿cómo sería? Recuerden que componentes, los vectores se pueden descomponer en componentes, valga la redundancia, ¿no? Componente horizontal y componente vertical. O sea, al descomponerlo, yo proyecto hacia el eje horizontal esto, y aquí voy a tener el VOX, velocidad inicial, componente en X. Mire, estoy descomponiendo. Y por acá proyecto en el eje vertical, y aquí va a haber una velocidad vertical que se va a llamar velocidad inicial en Y. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces esta velocidad inicial la descompuse de dos maneras, en VOX y en VOY. Sí, estamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mire que si yo avanzo y siguen las dudas, va a ser peor. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ah? A ver. Viviana, ¿sí está claro? ¿Tiene dudas? ¿Sí está claro? Ya, muy bien. Ahora veamos, ¿no? Estábamos diciendo que el movimiento horizontal es de MRU. ¿Qué significa que es de MRU? Que la velocidad no cambia, se mantiene. Ok. Si la velocidad se mantiene y no cambia, entonces yo puedo decir que el Vx va a ser el mismo en toda la trayectoria. La velocidad en X es la misma en toda la trayectoria. ¿Sí? La velocidad en X es la misma en toda la trayectoria. Entonces puedo poner aquí que este Vx es el mismo Vx que por acá. Es el mismo Vx por acá. Voy a poner aquí mejor. Es el mismo Vx por aquí. El mismo Vx por acá. El mismo Vx por acá. Y el mismo Vx por acá. ¿Sí? Va a ser toda la trayectoria. ¿Por qué puedo decir que es el mismo? Porque ya sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Ay, Dios. Es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Ahí está. Estamos. ¿Y qué pasa con Y? La velocidad en Y. La velocidad en Y tiene su valor, ¿no? Pero a medida que va subiendo, va frenando, se detiene y vuelve a bajar. Entonces, ¿cómo es eso? De que la velocidad en Y se va haciendo más pequeña. ¿Sí? Más pequeña. Se va haciendo más chiquita. Se va haciendo más pequeñita. Más pequeñita. Hasta que llega aquí se hace cero. La velocidad en Y, en la altura máxima, la velocidad en Y se hace cero. Y ahí desaparece. Aquí se va haciendo más chiquita. ¿Sí ves? Hasta medida que va subiendo se va haciendo más pequeña. ¿Sí? Y a medida que va bajando, va creciendo. Se va haciendo un poquito más grande, un poquito más grande, otro poquito más grande, hasta que llega al mismo valor con el que empezó. O sea, este de aquí se va acá. Así funciona. Esta es la velocidad en Y. Entonces, velocidad en Y
velocidad en Y, velocidad en Y, etcétera. Acá, velocidad en Y, velocidad en Y, velocidad en Y y velocidad en Y. ¿Sí ven? Esa es la descripción gráfica del movimiento parabólico en este caso. ¿Sí? Ahora, veamos qué es lo que pasa en el movimiento horizontal. Como ya sabemos que es un MRU, ya sabemos, ya lo he dicho, sabemos que es un MRU. Entonces yo digo, bueno, la fórmula sería, me va a quedar de fórmula de MRU que delta X es igual a la velocidad inicial en X, que es la misma que se repite en todas, porque no cambia, pues esta es la misma, había dicho. Entonces el VOX es la misma. Y multiplicado por el tiempo. Si yo quiero calcular el alcance máximo horizontal, vamos a ver. Si yo quiero calcular el alcance máximo horizontal, si yo quiero calcular el alcance máximo horizontal, ¿qué tiempo debo utilizar? Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, obvio. Tiempo de vuelo. Entonces aquí sería tiempo de vuelo. ¿Sí ven? ¿Estamos claros? ¿Ah? ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Ay, perdón. Ahora, como yo decía, ¿no?, que estamos hablando de componentes, disculpen. A ver, como yo decía que estábamos hablando de componentes, en fórmula yo puedo hablar o puedo decir también que las componentes, el VOX, nosotros sabemos que el VOX, la componente horizontal en X, es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Eso sabemos. Sabemos por descomposición de vectores. Ahora, esta fórmula de aquí de alcance máximo horizontal, yo le puedo sustituir, si yo sé que el VOX, que el VOX veo coseno del ángulo, lo puedo sustituir acá. Entonces puedo decir delta X es igual, VOX es VO seno del ángulo. Multiplicado por el tiempo de vuelo. O también ordenando esto, delta X es igual a la velocidad inicial por el tiempo de vuelo multiplicado por el seno del ángulo. Aquí viene la parte que yo decía. Vamos a ver. Seno del ángulo. Vamos a decir que esta es mi fórmula 1. La fórmula. Esta va a ser mi fórmula 2. Pero ahora viene la ecuación siguiente, ¿no? Que yo decía, ¿no? Que yo había dicho que puedo resolver por componentes o usando el módulo y el ángulo, ¿no? Este aquí es por componente, mire, porque estoy usando la componente del vector, componente X. Y acá estoy usando el módulo de la velocidad y el ángulo. O sea que yo puedo resolverlo de cualquiera de las dos maneras. Si quiero calcular un alcance máximo horizontal, puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Tiene que salirme lo mismo. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora vamos a ver. Análisis. Suponiendo que yo tenga una distancia, voy a tomar desde aquí, lo que está en amarillo, una distancia hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí. Obviamente este va a ser un delta X, ¿sí o no? Esto que está en amarillo es un delta X, hasta este punto, digamos. Pero ese será el alcance máximo. Pregunto. Este amarillo que estoy graficando será el alcance máximo. ¿Le puedo llamar alcance máximo?
Contesten, a ver, ¿no? ¿Se fueron? No, profesor, no es alcance máximo. No es, pues no es que el alcance máximo es cuando llega, cuando ya se termina la trayectoria. Y sin embargo, hay un tiempo hasta ahí. Pero ese no es el tiempo de vuelo, tampoco es el tiempo de subida, porque se está pasando. Es un tiempo cualquiera, tiempo T cualquiera. Por lo tanto, si yo quiero calcular un delta X cualquiera, esa delta X yo lo puedo hacer también a sí mismo, veo X por tiempo. Pero este tiempo no es de vuelo, obviamente. ¿Sí o no? O puedo plantearlo también, delta X es igual a BO por el tiempo y por el coseno del ángulo. Pero este no es el tiempo de vuelo, repito. Pero este aquí es para un delta X o un, sí, para delta X cualquiera. No necesariamente máximo. ¿Estamos claros? El amarillo no se ve, parece. Yo que soy ciego. Ese es un delta X cualquiera. ¿Sí? No sé si estoy haciéndome entender. Miren que gráficamente lo estoy incluso explicando. Primero estamos analizando el alcance máximo horizontal. ¿Sí? Estamos. Pregunta hasta ahí. Algo que no se entienda. Rosado. Profesor, una pregunta. Dígame. Si no me dan el ángulo, ¿cómo obtengo el ángulo? O sea, ¿cómo saco el Bien, si ángulo? no le dan el ángulo, le pueden dar cualquier otra variable para que pueda calcularlo. Ese es un caso. Es un casito que por ahí sí se complica. Eso es verdad. Se puede complicar si no me dan el ángulo. Pero si no me dan el ángulo, me pueden dar las componentes X y Y. Y si me dan las componentes X y Y, yo lo resuelvo por componentes. O sea, ¿para qué me voy a complicar hallando el ángulo? ¿Sí me explico? Aunque lo puede hallar. Si tiene la componente X y la componente Y, yo puedo calcular ese ángulo, no hay problema. Pero si tengo fórmulas para aplicar con componentes, lo resuelvo con componentes. ¿Sí me explico? Aunque pueda encontrar el ángulo y seguir resolviendo, no hay problema. ¿Sí? Muy bien, buena pregunta. Vamos a ver. Ya respondió Guerra, Rosado, Héctor Arce también. Bermeo. ¿Sí está Bermeo? Bermeo es este curso, ¿sí está? Sí, profe. ¿Sí entendió esta parte, Bermeo? ¿O está confundido? Miren que yo voy avanzando y voy de a poco. De todos modos, si tienen dudas, vayan diciendo. ¿No? Pero si ya, imagínense, terminamos el capítulo de movimiento de proyectiles y está perdido, ahí está difícil. Imagínense que en la lección tiene que hacer bien, pues las lecciones, ¿no? Porque por ahí ya subí las notas de lecciones, ya las tienen. Por ahí unos andan bajos y ya tienen algún puntaje porque copiaron una pregunta. Un profesor se da cuenta cuando copia. Hay uno que resuelve el problema y se la pasa al grupo. Yo le puse 0 la otra vez al que copió y al que dejó copiar, al que pasó la pregunta. Entonces, ya tuve ese problema esta semana mismo, en la lección esta que pasó. Pero bueno, hay que estar atentos. Muy bien. Ahí vamos a continuar. Hemos hecho el análisis horizontal, ¿no verdad? ¿Cuántas fórmulas llevamos? Pongámosle otra más, no pongámosle que sea 3. Pero este es para la cualquiera, ¿sí? 3, que es la misma que la de acá, es la misma. Sino que la una está, pero ¿por qué? Este es con componente y este con velocidad y con ángulo. Es lo mismo, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Tenemos eso. ¿Qué más me falta? El análisis del movimiento vertical. Vamos a ver.
A ver, ¿dónde está? Se me perdió. A ver. Análisis. Vamos a ponerle así. Del movimiento vertical. Vamos haciendo deducciones. Como nosotros sabemos que es un movimiento compuesto, y ya lo dijimos, que se compone de movimiento horizontal y de movimiento vertical. Ya el movimiento horizontal ya está analizado. Vamos a ver qué pasa en el vertical. ¿Qué tipo de movimiento es el vertical? ¿Qué será? Una caída libre. No, pues caída libre es cuando se mueve hacia abajo. Esto no va hacia abajo. Lanzamiento hacia arriba. Lanzamiento hacia arriba. Lanzamiento hacia arriba, exacto. Esto sería una especie de lanzamiento hacia arriba, pues no. No es caída libre, porque acuérdense que el caída libre es que lo suelta, cae. Este no va cayendo, este va subiendo. Ya después que subió aquí, cuando alcanzó la altura máxima, en el otro lado ya es caída libre, ahí sí. ¿Sí me explico? Pero ya de caída, pues ya de bajada. En cambio, el de subida es un lanzamiento hacia arriba. Entonces yo debería usar, para hacer esta deducción, la fórmula de lanzamiento hacia arriba. Yo puedo decir, bueno, la velocidad final, o la velocidad en Y, creo que le estábamos poniendo. La velocidad en Y, velocidad final en Y, es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Esa es la primera que nosotros teníamos, ¿sí? En el lanzamiento hacia arriba. Y es menos porque es hacia arriba, pues ya habíamos quedado eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo voy a analizar esta fórmula, como es el movimiento vertical, yo lo voy a analizar hasta el tiempo de subida. Vamos haciendo ese análisis hasta el tiempo de subida. ¿Qué pasa? Déjenme borrar esta parte. Se me perdió. Ya, yo voy a hacer un análisis. Yo voy a hacer un análisis hasta cuando sube, ¿no? Hasta aquí, miren. Hasta ahí. El tiempo va a ser el tiempo de subida, ¿sí o no? ¿Verdad? Este va a ser el tiempo de subida. Aquí la velocidad final en Y es 0, ya lo sabemos. Y aquí va a ser la velocidad en X. Eso también lo sabemos. Ahora, yo voy a hacer un análisis en la subida. Para la subida. O para el tiempo de subida, digamos. ¿Qué pasa en el tiempo de subida? A ver, analicemos la fórmula para el tiempo de subida, ojo. A ver, ¿qué pasa con esta fórmula en el tiempo de subida? Alguien me dice. Estoy en la subida, está alcanzando la altura máxima. ¿Qué pasa con la fórmula? ¿Cuánto vale la velocidad final en Y? Velocidad final es 0. 0, claro, porque aquí está, mire, aquí lo pusimos, mire. Velocidad final en Y, en la subida, hasta el tiempo de subida es 0, pues. O sea que se elimina esto, este es 0. ¿Sí ven? Entonces me va a quedar a ver, entonces la velocidad final en Y es 0, ¿no verá? Hasta ahí estamos claros. Entonces me va a quedar 0 igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Será de vuelo? Subida. ¿Andé? Tiempo de subida. Tiempo de subida, correcto. No es de vuelo, es tiempo de subida. Entonces, despejando aquí, el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y.
aquí sería gravedad por tiempo de subida, porque es todo el término que pasa al otro lado, de donde el tiempo de subida me va a quedar velocidad inicial en Y sobre gravedad. ¿Sí? Ahí tengo una fórmula, miren. Esta es una fórmula para calcular el tiempo de subida, digamos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Entendido hasta ahí? Pero este es el tiempo de subida. Dejémoslo ahí, entonces vamos a ver. Pero lo que a mí me interesa es el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Eso está aquí. Tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Pero como yo ya sé cuál es el tiempo de subida, entonces yo puedo decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces velocidad inicial en Y sobre gravedad. Ya, esta sería mi fórmula para calcular el tiempo de vuelo. Sería la cuarta, ¿no? Esta sería mi fórmula para calcular el tiempo de vuelo, ¿verdad? En el movimiento parabólico. ¿Sí estamos claros? ¿Sí estamos claros? Es la fórmula Sí, para profesor. calcular el tiempo de vuelo. Ahora, ¿bajo qué condición? Bajo la condición de que estoy usando componentes. Esta es la componente. Pero yo puedo usar la velocidad inicial y el ángulo. Entonces, si yo sé que veo Y es esto es veo Y. Esto lo puedo sustituir acá. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Tiempo de vuelo igual